está la mayoría aquí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, pues les manda Esperanza un abrazo y agradeciéndole su comprensión porque sigue muy mala de la garganta. Dice el esposo de ella que es la mujer perfecta porque no puede hablar. Entonces, pues yo no sé si esto sea cierto o no, pero aquí estamos con el gusto de saludarles a cada uno de ustedes. Me pidió Esperanza iniciar con ustedes para no cortar la lógica de lo que ha venido platicando de los derechos humanos. El empezar a hablar de un tema que para ustedes debe de ser muy conocido porque todos los días en la televisión, en el radio, en las noticias de diferentes redes sociales, se habla de lo que es la Comisión de Derechos Humanos. Y entonces creo que ese sería el tema a abordar esta mañana. Antes de iniciar, para platicarles y decirles qué es la Comisión de Derechos Humanos, me voy a permitir platicarles una anécdota personal. Hace aproximadamente unos 22 años, me invitaron a dar clases en la escuela de policía y el tema precisamente era derechos humanos. En aquel entonces, los alumnos de su servidora eran los policías que apoyan a los ministerios públicos para investigar los delitos, que incorrectamente les decimos a veces los judiciales. Ustedes han escuchado de los judiciales, ¿verdad? Que trabajan en las procuradurías que ahora se llaman fiscalías. Pues era entonces ese grupo dirigido a precisamente esos policías investigadores que tienen como finalidad apoyar a los ministerios públicos en la investigación de los delitos. Pues resulta ser que cuando su servidora llegó al grupo, me presento y de repente se me enfrentan los alumnos y me dicen, oiga, ¿que usted no supo que ayer no permitimos que esta clase se impartiera? Y no le dijo absolutamente a alguien que corrimos al maestro. ¡Ah, caray! Dije, ah, chirrión, no. Digo, yo sinceramente, ayer me habló un muy buen amigo mío para pedirme apoyarlo a dar una materia aquí en la escuela de policía y pues yo vengo aquí a apoyar y tanto. Pues ¿de qué se trata? ¿Cuál es el problema? Entonces en ese momento me empezaron a explicar ellos que el maestro era un funcionario que trabajaba en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y que entonces en ese funcionario precisamente era el que estaba investigando algunas violaciones de derechos humanos cometidas por algunos de ellos. Y que entonces ellos consideraban que definitivamente era una falta de ética, era muy poca la sensibilidad para mandar de maestro a un funcionario que te esté investigando por una presunta violación de derechos humanos cometida en tu trabajo. Entonces ya capté que habían enviado de maestro a un visitador, así se llaman las personas de una dirección que trabajan ahí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y que efectivamente posiblemente le había faltado al director de la escuela de policía sensibilidad para entender de que si en la Comisión de Derechos Humanos investigan a los funcionarios que han cometido violaciones a derechos humanos, pues es muy difícil que ese funcionario que está total y plenamente identificado como el que está investigando, el que le está a ese policía, pues ahora se convierte en su maestro. Y esa era la razón por los que las habían corrido. Entonces, pues ya imagínense ustedes, hace 22 años, yo menos vieja y con menos experiencia, entonces se me ocurrió hacerles a ellos 3 preguntas y decirles, obviamente, pues que yo no era funcionaria pública, que yo era simplemente una maestra y que me habían pedido a ir a dar el tema de derechos humanos, que sentía mucho lo que les había sucedido, pero pues que me permitieran sacar adelante a lo que yo iba.
quedé con ellos de que me iban a contestar 3 preguntas y que si ellos me contestaban correctamente las 3 preguntas, yo daba el curso como hecho y que por lo tanto pues ya yo hablaría con los directivos de la escuela de policía para decirles que estaba dado el curso y no pasaba nada. Ellos aceptaron. Las 3 preguntas, fíjense ustedes que son preguntas importantes que se puede hacer a un funcionario, pero se puede hacer a un profesionista del derecho, pero se puede hacer a cualquier persona, como somos nosotros, como son ustedes. Eran las siguientes. La primera, ¿qué son los derechos humanos? Esa es la primera pregunta. Y si quieres ustedes apuntar, lo pueden ir apuntando. ¿Qué son los derechos humanos? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cómo se defienden en México? ¿Cómo se reconocen en México los derechos humanos? Y la tercera pregunta era, ¿qué relación tiene tu ejercicio profesional con los derechos humanos? Total, les di un ratito ahí para que empezaran ellos a escribir sus respuestas. Me fui a comprar una coca, por cierto, porque en aquel entonces ustedes pueden imaginarse el prototipo del policía investigador, mejor conocidos incorrectamente como judiciales, eran unos tipos que normalmente estaban medio panzones, traían botas de víbora o de piel exótica, usaban un fajote así con unas situaciones medio raras, traían unas camisas como de tipo de seda, así muy folclóricas, y aparte, increíble, en aquel entonces todos traían todavía la pistola cargada a un lado de la cintura, y todos sentaditos ahí gordos, decía, si este no me mata de un balazo, me mata de un botonazo, de plano. Y ¿ya? Les di el tiempo para que contestaran. Y fíjense ustedes las respuestas que me empezaron a dar todos. ¿Qué son los derechos humanos? La totalidad de los 30 y tantos alumnos que ahí tenía me dijeron, los derechos humanos no existen. Los derechos humanos son esas comisiones de derechos humanos que son parte del gobierno y que para lo único que sirven es para no permitirnos que nosotros como policías investigadores hagamos nuestro trabajo y lo único que sirven son para defender a los delincuentes y obstaculizar nuestro trabajo. Esa fue la primera pregunta. Entonces, la respuesta de ellos es, los derechos humanos no existen y los derechos humanos son las comisiones nacional y estatal de derechos humanos que para lo único que sirven son para proteger a los delincuentes y no permitir que las cosas salgan bien. Esa fue la primera respuesta por parte de ellos. La segunda respuesta, ¿cómo se protegen en México los derechos humanos? Y la respuesta fue, en México no se defienden los derechos humanos, ni están protegidos. Lo único que existe, y volvían con el tema de la comisión, son esas comisiones de derechos humanos, y me lo hacían hincapié otra vez, que para lo único que sirven son para proteger al delincuente y no permitir que las víctimas puedan resolver sus problemas. Bueno, la tercera pregunta, ¿qué relación tienen los derechos humanos con tu ejercicio profesional? Acordémonos, como yo les platicaba anteriormente, ellos, los policías investigadores, son los que apoyan a los ministerios públicos, que ahora se llaman fiscales, para investigar los delitos y perseguir los delitos. Entonces, la respuesta de todos fue ninguna. Bueno, fíjense ustedes, hace 23 años que tuve esa experiencia y me di cuenta que en México en ese momento muchos de los funcionarios públicos, entre ellos obviamente esos policías, tenían obviamente una falta total del conocimiento de lo que son los derechos humanos. Y ellos confundían el concepto de derechos humanos a lo que son las comisiones
nacionales y estatales de derechos humanos. Y ese era su primer error, el confundir el concepto de derechos humanos a lo que es un organismo público autónomo que se dedica y que tiene como finalidad investigar las presuntas violaciones que han cometido las autoridades por haber violado un derecho humano de corte administrativo. Entonces, pues aquí me gustaría empezar con esa, y empiezo con esa reflexión porque han pasado muchos años y creo que todavía sigue habiendo muchas personas y hasta profesionistas que confunden lo que es el concepto de derechos humanos a lo que son la Comisión Nacional y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La segunda respuesta que ellos me dieron respecto a cómo se protegen en México los derechos humanos, seguían ellos con la misma confusión, porque ellos me decían, en México no se defienden, en México no se reconocen, en México lo único que hay son esas comisiones que sirven para beneficiar al delincuente y perjudicar a la víctima. Volvemos con esa grave confusión y desconocimiento. Ellos no captaban que los derechos humanos se reconocen en México en la Constitución, en los tratados internacionales que México ha firmado, en donde es parte, y que entonces ahí están reconocidos todos los derechos. Y la principal obligación del Estado mexicano, por conducto de todas sus autoridades, es precisamente reconocer y garantizar estos derechos humanos. Así que seguían con la segunda confusión. Y la tercera respuesta de la pregunta era que ¿cuál es la relación que tienen los derechos humanos con tu ejercicio profesional? Y cuando ellos decían ninguna, fíjense también qué equivocados estaban y les voy a explicar por qué. Uno de los derechos humanos fundamentales que nosotros tenemos es el derecho de procuración de justicia. ¿En qué consiste procuración de justicia? ¿En qué consiste el derecho de procuración de justicia? Consiste en que hay una autoridad que se llama Fiscalía, antiguamente Ministerios Públicos, que tiene como obligación investigar y perseguir los delitos. Eso es la procuración de justicia. Lo que hacen en las fiscalías, o que antes le llamábamos procuradurías, es investigar y perseguir el delito. Por eso es el lugar en donde nosotros como víctimas presentamos las denuncias cuando somos víctimas por el hecho de que se ha perpetrado en nuestra contra la comisión de un delito. De tal forma que nosotros podemos entender que en esas fiscalías trabajan unos señores que se denominan ministerios públicos o fiscales, que son los que investigan los delitos, son los que persiguen el delito. Y la Constitución establece que ellos van a investigar los delitos con el auxilio de una policía. Es decir, esos alumnos míos eran esa policía que auxilia al Ministerio Público a investigar los delitos. Entonces, son policías investigadores, son los que apoyan al MP, exactamente. De tal forma que la pregunta, ¿qué relación tienen los derechos humanos con tu ejercicio profesional? Pues la respuesta es, yo soy una autoridad que me toca garantizar el derecho de procuración de justicia, porque yo soy quien apoyo al Ministerio Público para investigar y perseguir el delito. En pocas palabras, yo como persona a quien le puedo exigir se cumpla con mi derecho de procuración de justicia es precisamente al Ministerio Público y a la policía auxiliar que depende de él. A la hora que les di esa explicación, se me quedaron viendo como diciendo, ¿esta mujer de qué está hablando? ¿Está drogada, paranoica o de qué se trata? Entonces ya les empecé a platicar que, pues, desgraciadamente, en México
Antes de hablar de un concepto de derechos humanos, allá en el año de 1990, siendo presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, se había iniciado, se había creado lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, la primera respuesta es: los derechos humanos, como ustedes ya lo vieron en clases que anteceden, son cualidades, son capacidades, son facultades inherentes a la persona que se requieren para que nosotros nos podamos desarrollar en todos los ámbitos de nuestra vida. Es decir, cada derecho humano es inherente a mí. ¿A cómo lo puedo explicar? Yo tengo ojos para ver, nariz para oler, boca para hablar. Bueno, pues hagan de cuenta que cuando se dice que los derechos humanos son inherentes a la persona, que son cualidades, que son facultades, hagan de cuenta que lo que dice ese concepto es que así como ven todo lo que yo tengo, aquí traigo yo cargado mi derecho a la vida, mis libertades, mis derechos económicos, mis derechos políticos, mis derechos sociales, todos mis derechos son parte de mí. Entonces, obviamente que el concepto de derechos humanos es uno, y el pensar en lo que son las comisiones nacionales o estatales de derechos humanos es otra cosa. Hablando entonces de la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos, yo les decía que es un organismo público autónomo. ¿Qué significa que la Comisión Nacional o la Comisión Estatal sean organismos públicos autónomos? Significa que no dependen ni del Poder Ejecutivo, no dependen del Poder Legislativo y no dependen del Poder Judicial. Es decir, son autónomos presupuestalmente y en su gestión interna. Y es claro que la Comisión Nacional y la Comisión Estatal de Derechos Humanos tienen que tener esta característica, porque ustedes deben de entender que la Comisión Nacional y la Comisión Estatal de Derechos Humanos se crean con la finalidad de investigar las presuntas violaciones que han cometido las autoridades en sus derechos humanos de corte administrativo. De tal forma que, pues si la comisión dependiera del Ejecutivo, pues queda claro que le debe sumisión al Ejecutivo, pues es de donde pagan sueldos. ¿Qué pasaría con todas las autoridades que se están investigando en quejas y que dependen del Ejecutivo? Es decir, no habría imparcialidad. Por eso es muy importante que ustedes sepan que tanto la Comisión Nacional como la Comisión Estatal de Derechos Humanos tienen una característica: son organismos públicos autónomos. Esa sería la primera característica. Un organismo público autónomo, se lo repito, es aquel que no depende ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial. Segundo aspecto, ¿qué hace la Comisión Nacional y la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Lo que hacen como principal función es investigar a los servidores públicos que hayan cometido una violación a los derechos humanos en contra de las personas. Entonces, nosotros debemos entender de entrada que ¿por qué hay Comisión Nacional y por qué hay Comisión Estatal? Bueno, el artículo 102, apartado B de la Constitución, establece la obligación de la creación de la Comisión Nacional. Y la Comisión Nacional tiene como competencia el investigar violaciones a derechos humanos que hayan cometido autoridades federales. Entonces, queda claro que cuando quien me ha cometido una violación a mis derechos humanos es una autoridad federal, entonces quien va a conocer de esa investigación es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El mismo artículo 102, apartado B de la Constitución, establece la obligación de, establece la obligación
de que en cada entidad federativa se establezcan comisiones estatales. Y las comisiones estatales de derechos humanos tienen la misma función: investigar violaciones cometidas por funcionarios, pero en este caso son funcionarios estatales o municipales. Entonces, repitiéndolo, ¿ante quién? ¿Para qué sirve la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Sirve para presentar las denuncias cuando a mí se me ha cometido una violación a mis derechos humanos por parte de una autoridad o del Estado o de los municipios. Entonces, ahí entenderíamos por qué hay comisión nacional y por qué hay comisión en cada estado de la República Mexicana. La Comisión Nacional investiga autoridades federales. La Comisión Estatal investiga autoridades del Estado o, por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco, de los 125 municipios que conforman el estado de Jalisco. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, maestra. Bueno, sí. Ahora bien, fíjense ustedes, cuando en 1990 se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aquí en Jalisco se crea hasta 1993. Por cierto, recuerdo con mucha nostalgia al primer presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que era una persona que toda su vida fue juez y fue magistrado, Carlos Hidalgo Riestra, un jurista destacado que fue mi maestro y fue mi amigo, y fue el primer presidente de la Comisión Estatal. Por cierto, yo no sé por qué nunca le pedimos chamba, si ahí estaba él con muy parado, usted pensaba por qué nunca le pedimos chamba, quién sabe, nos dormimos. El caso es que entonces las comisiones de derechos humanos son esos organismos que tienen como finalidad investigar a las autoridades que presuntamente han cometido violaciones a los derechos humanos. Ahora, queda clara una situación. La Comisión Nacional o la Comisión Estatal, que ahorita voy a empezar a decir comisiones de derechos humanos, quedan implícitas las dos, no vienen a sustituir a los juzgados. Es decir, las comisiones no hacen la tarea que les toca a los juzgados. Y déjenme platicarles un poquito. Los juzgados en México, tribunales, también conocidos como tribunales, son esos lugares en donde nosotros, que son parte del Poder Judicial, y en donde nosotros interponemos el ejercicio de nuestras acciones a través de las demandas. En pocas palabras, el Poder Judicial lo que le toca hacer es administrar justicia en México. Eso es lo que hace el Poder Judicial. Entonces, queda muy claro que podrá haber violación de derechos por una situación de una demanda judicial. Pero vuelvo a lo mismo. Quiero que quede claro para ustedes, uno, que las comisiones de derechos humanos no hacen lo mismo que los juzgados, que los tribunales, ni tampoco se crearon para sustituir el trabajo de estos. Entonces, sí se los quiero aclarar porque de repente puede decir, bueno, cuando a mí se me viola un derecho humano, un juez es el que tiene obligación de conocer del asunto, muy posiblemente sí. Nada más que aquí tenemos que entender que las comisiones nacionales y estatales de derechos humanos son organismos públicos autónomos que van a conocer de quejas por violaciones a derechos humanos perpetradas por autoridades, pero de corte administrativo, es decir, no situaciones jurisdiccionales. En pocas palabras, no se meten con asuntos que les tocan a los juzgados, a los tribunales. Ok, ¿sí me doy a entender? Entonces, las comisiones tanto nacionales como estatales de derechos humanos tienen como finalidad, primeramente, obviamente, pues investigar a esas autoridades que han cometido una presunta violación de derechos humanos. Hay algunas materias en las cuales ni la Comisión Nacional como la Comisión Estatal no tienen competencia para conocer. Es decir, no les toca, no tienen competencia para investigar.
¿Cuáles serían esas materias? Fíjense, la Comisión Nacional y la Estatal no tiene competencia para conocer de violaciones a derechos humanos laborales. Es decir, si yo considero como persona que mi patrón, sea Estado o sea ente privado, me violó un derecho humano laboral, no tiene competencia la Comisión Estatal para conocer de ese tipo de investigaciones. ¿Ok? Entonces, la Comisión Estatal no conoce de asuntos laborales. ¿De qué otra cosa no conoce? Tampoco conoce de asuntos jurisdiccionales. Los asuntos jurisdiccionales, así como con palabras muy sencillas, son los que les toca conocer a los jueces, que son parte del Poder Judicial. Por eso les decía, los asuntos que son asuntos de juzgados, asuntos de tribunales, asuntos de ejercicio de acción jurisdiccional, tampoco los conoce las comisiones de derechos humanos. Vuelvo a decirles, las comisiones no vienen a hacerle el trabajo a los jueces. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos pensando, yo tengo una demanda familiar, se me violó un derecho, es un asunto de una pérdida, de una custodia, ¿lo presento ante la comisión? No, porque el que va a conocer de esa temática es un juez. Y entonces la comisión no se va a meter en asuntos de administración de justicia. ¿Por ahí alguien tiene levantada la mano? Yo, maestra, a sus órdenes. Solamente que a nivel, o sea, que en los juzgados o en la tramitación para arreglar un delito o una demanda, se faltara y se violara algún derecho humano. Bueno, vamos pensando, déjeme continuar. De entrada, las comisiones no conocen de asuntos laborales, no conocen de asuntos jurisdiccionales. Está totalmente prohibido el presentar una queja en contra de una autoridad judicial federal. En pocas palabras, hay un procedimiento, tengo una demanda ante un juzgado. El juez violó el derecho humano. Si es federal, no hay competencia para investigar. Y les voy a platicar por qué. Un día, esa pregunta yo se las hice hace muchos años a un maestro mío. Oiga, ¿y por qué no se puede presentar una denuncia por violación de derechos humanos en contra de un juez federal? Nosotros sabemos que hay jueces federales y hay jueces estatales. Me decía, te voy a platicar por qué. Porque en México, quien resuelve las violaciones a derechos humanos jurisdiccionales es el juez federal. Entonces, tú imagínate que el mismo juez que resuelve y que tiene la competencia para resolver una violación de derecho de administración de justicia sea el que te está violando el derecho humano. Pues no, es increíble e insólito. Y quiero decirles, sí pasa en la vida, pero bueno, quedó limitado. A jueces federales no se les puede presentar denuncias en la Comisión Estatal. Ahora, tu pregunta, ¿se puede presentar una queja en contra de autoridades que trabajan en un juzgado? Sí. Pero fíjate bien, aquí no pueden, la queja no puede ir dirigida a pensar que la violación tiene que ver con un acto jurisdiccional, es decir, en la forma en que está resolviendo el juez esa problemática de administración de justicia. Únicamente entrarían quejas por cuestiones administrativas. Es decir, cuando no cumplen con su ley orgánica. Voy a poner un ejemplo. Una autoridad tiene 48 horas para emitir una resolución sobre una petición. Ya ha pasado un mes. Ahí, ¿es un acto jurisdiccional? No, es un acto administrativo, porque su ley orgánica dice, usted como autoridad judicial tiene 48 horas para que recaiga un acuerdo a toda petición, y aquí ha pasado un mes. Ese sería un caso. Entonces, creo que sí se puede presentar quejas en contra de autoridades judiciales estatales, pero mucho ojo, cuando se habla de violaciones a derechos humanos administrativos.
no que tengan como finalidad el sacar adelante cuestiones de fondo jurisdiccional, es decir, como la materia de lo que sería la administración de justicia en sí. Eso no. Entonces, las comisiones nacionales y estatales no tienen competencia, uno, para conocer asuntos laborales, para presentar quejas en contra de jueces federales, para conocer de asuntos jurisdiccionales, es decir, lo que le toca decidir en la administración de justicia a cualquier tipo de juez. Y también no puede presentar quejas en contra de asuntos políticos. Entonces, también violación de derechos políticos, las comisiones no tienen competencia para poder sacar adelante ese tipo de cuestiones. ¿Ok? Bueno, si nosotros vemos el artículo, quien me está apoyando aquí, por favor, de SUAN, ¿pudieran subirme el artículo 102, apartado B de la Constitución? Si son tan amables. Bueno, el artículo 102, apartado B, nomás que yo no sé cómo subirlo, ya ven que soy muy mala para eso, dice a la letra: el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán, si quieres, entra en Google, artículo 102, apartado B. No, no es de lo que acabo de mandar, es otra cosa. Mira, si quieres, súbeme un video de los que acabo de mandarte, que es la comisión, para ponérselos ahorita. ¿Artículo qué? 102, apartado B. Les va a poner creo que es Claudia, un video. Espero que sea el correcto. En donde es un video que hace la comisión respecto a qué es la comisión. Creo que no era ese. ¿Puedes poner el otro? Eso todavía no vamos en ese tema. Ese es ya para presentar una queja ante la comisión. México es un país en envejecimiento y para lo cual no está preparado. Las personas mayores son uno de los sectores de la sociedad cuyas condiciones y características las colocan en un estado de vulnerabilidad en el que sus derechos pueden ser violentados. Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, al presentar el informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas mayores en México, y explicó el objetivo de dicho informe. El estudio que hoy se presenta aporta elementos objetivos de ponderación sobre la condición de personas mayores en nuestro país, siendo una de las necesidades que se hicieron evidentes el fortalecer los mecanismos e instancias de atención y apoyo establecidos para tal efecto.
Este informe presenta 41 propuestas que tienen por objeto optimizar, reestructurar, potenciar y desarrollar mecanismos y procesos para la protección efectiva de las personas mayores, dirigidas a las y los titulares de dependencias federales, titulares de los poderes ejecutivo y legislativo de las 32 entidades federativas y autoridades de impartición de justicia, entre otros. El Estado debe garantizar el cumplimiento y protección de todos los derechos humanos para asegurar a todas y a todos una existencia digna a lo largo de todo el ciclo vital. Durante la presentación, Ismael Eslava Pérez, primer visitador general de la CNDH, describió las 11 problemáticas que conforman este informe. Dio a conocer los avances y retos del Estado mexicano para el ejercicio pleno de los derechos de este sector de la población, así como la necesidad de ratificar la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Esta Comisión Nacional, respetuosa del ámbito de competencia de los órganos de impartición de justicia, estima que su papel es primordial para garantizar el respeto a la dignidad y el acceso al ejercicio pleno de los derechos de las personas mayores. El compromiso de la CNDH será siempre velar por el reconocimiento y realización efectiva de los derechos de todas las personas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Hay por ahí otro antes que entré o no? ¿Qué es la comisión? ¿No? Si no es ahí, a ver, si no es eso, no hay problema. Vamos continuando entonces. Lo que ustedes acaban de ver en el video que les estableció Claudia es no la actual titular del presidente de la Comisión Estatal, porque ahora es otra señora que se apellida Ibarra, pero si ustedes se fijan ahí decía, se rinde un informe especial. Y entonces nosotros creemos, obviamente, que la primera función de las comisiones de derechos humanos es precisamente el investigar quejas por actos de acción o de omisión de naturaleza administrativa de autoridades, servidores públicos que hayan cometido derechos humanos, que hayan violado derechos humanos. Y resulta ser que hay otras funciones importantes que tiene la Comisión tanto nacional como estatal de derechos humanos. Aquí, antes de entrar a ese tema, me gustaría, para continuar porque no era ese el video que quería mostrarles, que es la comisión, luego se lo reenvío de tarea, para que lo vean. Entonces, las comisiones nacionales y estatales de derechos humanos, lo que van a conocer de entrada y principal función es esas quejas en contra de actos de acción o de omisión de naturaleza administrativa que hayan sido provenientes por cualquier servidor público. Entonces, nos queda claro, se los vuelvo a repetir, si quien nos cometió la violación al derecho humano es una autoridad federal, entonces es una queja que se presenta ante la Comisión Nacional. Si la queja es en contra de una violación cometida por una autoridad estatal o municipal, entonces se presenta ante la Comisión Estatal de la entidad federativa que corresponda. Aquí la Constitución dice que va a conocer de contra de quejas de actos de acción u omisión. Y fíjense ustedes que entonces aquí podemos hacer nosotros una reflexión. Las autoridades, obviamente, su principal función es reconocer y garantizar los derechos humanos. Y cuando violan los derechos humanos puede ser de dos maneras, por acción o por omisión. Traigo en friega a mi esposo porque no me lleva al cine. Eso es por omisión. Traigo en friega a mi esposo porque no me da el chivo, pues fue por omisión, ¿verdad? Ajá. Me gritó mi esposo, pues esa fue acción. Bueno, es igual. Las autoridades pueden violarnos los derechos humanos por dejar de hacer o por hacer. Vamos poniendo ejemplos.
Una autoridad, dice un artículo constitucional que en México todos tenemos derecho a la salud. Entonces resulta ser que el derecho a la salud implica, para mí como gobernado, por la posibilidad de acudir y de tener un sistema de salud. Prácticamente hablando, es poder ir a una clínica, tener un médico, si me necesitan operar, que haya un sanatorio y que me den medicinas. Eso es el derecho a la salud. Que tener médicos, hospitales y medicinas. Ese es derecho a la salud. Queda claro que si yo llego y no hay medicinas, pues me están violando el derecho humano a la salud por omisión. ¿Sí quedó claro? Cuando las autoridades dejan de hacer una acción a la que están obligados para garantizarnos ese derecho, pues es una violación por omisión. Yo puedo decirles, si ahora que fue el COVID, las autoridades de salud no iniciaron con las medidas que se debían de haber realizado en los tiempos pertinentes, pues queda claro que violaron el derecho a la salud por omisión. Ahora, por acción. Por acción se da cuando una autoridad viola un derecho humano por algo que hizo incorrectamente, porque se extralimitó en el ejercicio de su poder. Ejemplificando, un policía que investiga la comisión de un derecho está para eso, para investigar, pero en esa investigación tiene derecho a realizar un acto de violencia en contra del investigado. Claro que no, se llama tortura. Entonces, si a este pobre investigado le llegaron y le abrieron su casa, violándole su derecho de intimidad y de protección a su domicilio, lo agredieron físicamente, pues entendemos que son violaciones a derechos humanos por acción. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo nos pueden violar los derechos humanos las autoridades? Por acción o por omisión. Por acción, cuando hay un ejercicio incorrecto de su acción como autoridades. Cuando ese límite en el ejercicio de su acción no importó y lo hacen como ellos quieren. Y omisión sería cuando precisamente omiten hacer algo para poder garantizar o reconocer ese derecho humano. ¿Sí queda entendido hasta aquí? Sí, maestra. Muy bien. El artículo 102 de la Constitución entonces nos establece, primeramente, que esas comisiones van a tener la obligación de, primeramente, conocer de esas quejas. Ahora bien, fíjense ustedes, yo les platicaba que las comisiones tanto nacionales como estatales no vienen a sustituir la chamba de los juzgados. La lógica de las comisiones es otra. Y déjenme platicarles de dónde surge la lógica de la naturaleza de las comisiones de derechos humanos. Y yo quiero platicarles que durante mucho tiempo, incorrectamente, abogados y toda la población creyó que las comisiones eran como aspirinas, que quitaban todos los dolores. Pues no es así. Las comisiones nada más sirven para, uno, investigar quejas por violaciones a derechos humanos de corte administrativo. Quiere decir que no entran en asuntos jurisdiccionales que son los que le competen a los juzgados. Y luego lo más importante, la lógica de la comisión es restituir el derecho violado a la persona y desde luego imponer una sanción. Pero quiero platicarles, la sanción no tiene que ver con una situación de carácter coercitivo. Es decir, la lógica o la mayor forma de castigar a una autoridad no tiene que ver con cuestiones coercitivas, que son las que el derecho normal te dan, es decir, las penas. No es esa la lógica. Fíjense ustedes, yo no sé si ustedes hayan escuchado una palabra
es una palabra de origen sueco que se denomina ombudsman. Ombudsman es una palabra sueca que etimológicamente significa el que escucha al otro. Y luego ya en teoría de derechos humanos es lo que se llama... Sí, si pudieran ahí, por favor, apagar sus micrófonos. Muy bien. Sí se oye, sí, Mándeme. se oye fuerte, los perros. Sí, si pudiera, el compañero o la compañera que tenga su perrito, a ver si nos ayudan a silenciar sus micrófonos. No porque nos gusten los perritos, sino para que nos permitan seguir escuchando la clase. Les decía. Entonces resulta ser que esta figura de defensor del pueblo, piensen ustedes que es precisamente un encargado de defender y de escuchar al pueblo respecto de violaciones de derechos. Esa es la lógica. Pero la lógica no era imponerle una sanción coercitiva, sino que más bien se trataba de que ese defensor del pueblo apuntalaba a aquel funcionario que no estaba cometiendo bien su labor y la sanción era de carácter más bien social, de desacreditarte socialmente. Es decir, de establecer socialmente que tú eres un violador de derechos humanos y por lo tanto es muy posible, obviamente que debes de ser castigado, pero la lógica de la forma en que se castiga en la comisión no es la coercitividad. Es decir, se emite a través de una recomendación. Por eso dice que cuando la obligación de las comisiones es después de que investigan la posible comisión de una violación a un derecho humano, lo que emite son recomendaciones. Y para nosotros como abogados, no entendíamos al principio qué significa eso de una recomendación, porque fíjense bien, una sentencia es algo que se cumple porque se cumple. La lógica es que es coercitiva. Hay una obligación total para que se efectúe. En cambio, cuando se realiza una investigación por la violación a un derecho humano, en donde se pudo comprobar que sí existió esa violación, lo que va a emitir la comisión son recomendaciones públicas. Y eso es lo que al principio nosotros como abogados y la población no entendían. Entonces no sirve. Pues si recomendación significa que si quieres lo cumples y si quieres no lo cumples, sí, así es. Porque la lógica de las recomendaciones, se los vuelvo a ustedes a decir, no es de carácter coercitivo. Vuelvo a platicarles. La comisión no viene a hacer acciones que le toca al Poder Judicial. Ahora, ¿cuál es la fuerza de una recomendación? Y yo les diría, la fuerza de la recomendación es precisamente el escarnio público. Y les voy a platicar a ver si con un ejemplo puedo darme a entender. Miren ustedes. Las comisiones formulan recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades que tienen la obligación de responder. Fíjense, la autoridad sobre la cual se emitió la recomendación tiene obligación de responderla. No se le sanciona por no cumplirla. Es increíble. Tiene que responder. Bueno, aquí el asunto es, ¿por qué es lo importante o cuál es la naturaleza entonces? ¿Para qué sirve si no se puede obligar? Es recomendación. Pues es la cuestión política y social. Miren, hace muchos años teníamos ahí en la escuela, en la Facultad de Derecho, un funcionario público que era el procurador. Entonces, en aquel entonces, pues sí había muchas violaciones a derechos humanos, sobre todo perpetradas por policías investigadores, porque realizaban actos de tortura cuando estaban investigando los delitos. Entonces, en aquel entonces y en esos años se emitieron un gran número de recomendaciones en contra del procurador.
Normalmente la recomendación va dirigida a la autoridad titular de quien jerárquicamente cometió la violación. Ejemplificando, si se trataba de un policía investigador, la recomendación va dirigida al titular, que en este caso sería el procurador, el jefe, vamos llamando así. Entonces, la recomendación puede ser uno, en donde se le establece a ese jefe que se hizo una investigación por una violación y que resultó real. Y por lo tanto, se le recomienda a ese titular hacer algo. La recomendación puede estribar desde amonestar a la autoridad, el pedirle lo corra o el que pedirle que inicie hasta una investigación penal en contra de esa autoridad que violó el derecho humano. Es decir, la recomendación queda abierta para pedirle a ese titular que haga lo que deba de hacer para castigar o para poder restituir ese derecho que ha sido violado por parte de ese funcionario. El caso es que en ese momento se presentaron muchas quejas en contra de la Procuraduría y resulta ser que el fiscal no quiso cumplimentar ninguna recomendación. Al contrario, él decía, pues es que las comisiones no sirven, lo que emiten son recomendaciones y las recomendaciones son como llamadas a misa. Si quieren se cumplen y si no quieren no se cumplen. Eso era la lógica de él. Bueno, y yo un día platicando con él dije, oiga maestro, pero yo quiero decirle una cosa, la naturaleza de las comisiones no es la coercitividad, no son sentencias. La naturaleza es que usted política y socialmente, si no las cumple, va a ser considerado como un violador de derechos humanos. Entonces, eso va a crear una problemática para usted donde lo pueden hasta correr. Le van a pedir por abajito del agua su renuncia. No, el funcionario público me vio con desdén como diciendo está loca y no me hizo caso. La recomendación, pues como lo platicaba yo anteriormente, no hay una forma legal para obligar a la autoridad a cumplirla, pero sí sucede que cada año el presidente de la Comisión Nacional y el presidente de la Comisión Estatal tienen una obligación de rendir un informe público ante los poderes. Es decir, si estamos hablando del presidente de la Comisión Nacional, rinde el informe ante el presidente de la República, ante el Senado de la República y ante el Poder Judicial. Si se trata de un informe de la Comisión Estatal, igual es ante el gobernador, que es el que representa al Poder Ejecutivo, ante el Poder Judicial y ante el Poder Legislativo, que son nuestros diputados locales. Y ahí, fíjense bien de lo que va a tratar el informe. El informe va a tratar de establecer qué es lo que pasó en el año. Y ahí es donde va a decir, se presentaron 100 quejas, estoy poniendo un ejemplo, se presentaron 100 quejas en contra de Fiscalía, de las Procuradurías, de las cuales se investigaron y 80 resultaron que efectivamente había habido una violación a derechos humanos. Por lo tanto, se emitieron 80 recomendaciones al titular de Procuraduría, que en este caso es el procurador, que ahora se llama fiscal, en donde se le solicitó, y ahí puedes poner lo que se solicitó: 1, correr a los empleados; 2, amonestarlos; 3, capacitarlos para que ya no sigan violando derechos humanos; 4, pedir perdón a las personas que violaron sus derechos; en fin, lo que sea, lo que haya sido el motivo lo que haya quedado la recomendación. Y resulta ser que en este año el procurador o el fiscal no atendió ninguna recomendación. Por lo tanto, señor gobernador, yo considero que hay una franca violación a derechos humanos por parte del titular de Fiscalía. Así que ustedes imagínense el decir eso públicamente, pues ustedes saben cuál es la consecuencia, ¿no? Pues la consecuencia es córranlo, porque es un agente
que ha permitido que se violen los derechos humanos porque no ha aceptado ninguna recomendación. Bueno, pues para no hacerles largo el cuento, como a la semana, el fiscal por cuestiones de salud presentó su renuncia. A ver, muchachos, queda claro, él no presentó su renuncia, a él lo corrieron, porque después de que se rindió el informe de derechos humanos, se pudo constatar que el hombre nunca había cumplido con una recomendación. Entonces, las recomendaciones son públicas, eso significa que sean públicas, que quiere decir que cuando se emite una recomendación se publicita a través de los medios de comunicación, hoy a través de las redes sociales. Una de las características es que es no vinculatoria, que significa lo que pueda suceder en otro tipo de procedimientos no vincula, no sirve. Es decir, lo que pasa en la comisión nada más sirve para efectos de la queja ante la comisión. Si tú, por ejemplo, presentaste una denuncia ante la comisión, todo lo que pasa en este trámite no te sirve como prueba, por ejemplo, en un juicio ante los juzgados. Entonces, aquí captemos que la principal característica de la recomendación es que no son vinculantes, significa que no hay una forma legal para obligar el cumplimiento, pero la importancia es que si son públicas, entonces pues se señala con mucha precisión a esa autoridad que está violando el derecho humano. Hoy en día, como yo les decía, el artículo 102, apartado B, nos ha hecho algunas adecuaciones en donde se establece que los servidores públicos, todos, cuando se les emite una recomendación, tienen que responder. Es decir, si la aceptan o no la aceptan. Y miren, esa sí es una obligación. Si quien recibe la recomendación es el fiscal, él tiene que contestarle en un término a la comisión si acepta la recomendación o si no la acepta. Y si no la acepta, que significa que no la va a cumplir, hoy, de acuerdo con la Constitución, tiene la obligación de fundar y motivar por qué no la va a cumplir. Y miren, ahora interesante, si una autoridad que se le emite una recomendación no contesta por qué no cumplió, fíjense bien, por qué no cumplió, entonces se estableció la posibilidad de que esa autoridad sea llamada ante el Poder Legislativo. Es decir, si es una autoridad, si es una queja ante la Comisión Nacional, ante el Senado, ante la Cámara de Senadores, y si es una queja ante la Comisión Estatal, ante el Poder Legislativo, para que entonces se explique ante los senadores, si es federal, o ante los diputados locales, si es estatal, ¿por qué no dio respuesta? Es decir, ¿por qué no la cumplió? ¿Por qué no la aceptó? Entonces piensen ustedes que pues jurídicamente pues no es como tan sencillo que hoy en día una autoridad no cumpla una recomendación. También Sobre políticamente tiene un costo, ¿no, maestra? No, pues imagínate tú el costo de que si no contestas porque no cumpliste, te van a llamar los diputados y te van a sentar. Bueno. ¿Verdad? Pues tú sabes que después de que sales ahí te van a correr, porque es obvio que la lógica en la política actual es precisamente el hablar de un asunto en donde la principal obligación de las autoridades es definitivamente no violar derechos humanos, ¿ok? Bueno, oigan, pues yo creo que hasta aquí dejaríamos la clase. Les voy a mandar 3 videos para que ustedes los vean. Uno es fortaleciendo lo que hemos platicado aquí, que es la comisión que hacen las comisiones, y otro, cómo se presentan las quejas, que ese sería un tema que continuaríamos en la próxima clase, cómo se presenta la queja, que es sencilla, pero quiero que ustedes sepan cómo se presentan este trámite, porque es algo muy práctico que toda persona que vivimos aquí en ese país debemos de conocer, ¿ok?
Muy bien, muchas gracias, maestra. Al contrario, Gracias, muchísimas maestra. gracias a todos. Les mando un abrazo. Gracias, Cuídense mucho. Gracias, igual para usted. Gracias.